perfecto. Déjeme. Saludos, Y buenos hermanita. días, feliz sábado. Gracias porque están acompañándonos esta mañana. Bienvenidos a todos los que están aquí en línea, también a los que están presentes aquí. Por acá está Mónica todavía con nosotros. Ahorita seguramente vienen algunos más. Y también a los que nos están viendo a través de las redes sociales. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Lección número 12. Es increíble cómo se está pasando el tiempo. Miren, ya solamente falta una lección más y acabamos el tercer trimestre del año, y empezamos el último trimestre del año. Es increíble, esto se está yendo demasiado rápido. El tiempo, cómo pasa, nunca se detiene. Es una cosa tremenda. Lección número 12. El profeta sin descanso. Como les digo, gracias por estar con nosotros. Y antes de empezar este repaso de la lección, quiero pedirles por favor que nos acompañen para que podamos hacer una oración. Así que vamos a orar. Amoroso Padre que moras en lo alto de los cielos, te agradecemos, Señor, por tu bendición, por darnos la vida, por este sábado y por la oportunidad de encontrarnos, Señor, porque juntos podemos alabarte. Y gracias por darnos la oportunidad, Señor, también de abrir tu palabra. Que este momento sea una ocasión en el cual tú nos diriges y también, Señor, recibimos el pan espiritual que cada uno de nosotros necesita. Guíanos, acompáñanos hoy, te lo pedimos por Jesús. Amén. Un versículo que me encantó mucho y que tal vez en la lección no ha sido señalado, pero que me parece muy significativo. Isaías, capítulo 49, versículos 14 y 15. Y la versión que encontré me fascinó, me encantó. Quiero compartirla con ustedes. Dice, sin embargo, Sión dice, el Señor me ha abandonado, el Señor me ha olvidado. Jamás, dice el Señor. ¿Puede una madre olvidar a su niño de pecho? ¿Puede no sentir amor por el niño al que dio a luz? Pero aún si eso fuera posible, yo no me olvidaré de ti. Miren, la lección nos presenta esta semana la experiencia del profeta Jonás, quien en su momento y de acuerdo a la tarea que finalmente realizó, era un profeta conocido, era un profeta con credibilidad y con experiencia en los resultados de los anuncios que se le encargaban, en la manera en cómo Dios favorece al arrepentido. Pero el propósito de la lección esta semana es poder ver y aprender en la experiencia del profeta la manera en que se resistió a descansar en el Señor frente a la tarea que se le encargó. En esta experiencia de Jonás, ¿qué es lo que podemos aprender para nuestra vida presente? ¿Cómo nos podemos identificar con el personaje y evitar el resistirnos a entrar en el reposo que Dios nos ofrece? ¿Qué podemos nosotros obtener de la experiencia de Jonás ante el encargo de la predicación que Dios nos hace para este tiempo? ¿Qué puedo aprender de la historia de Jonás para conocer mejor a Dios? Estas son algunas de las preguntas, de las interrogantes que buscaremos responder esta mañana. Así que comencemos. Parte número 1, quiero compartir con ustedes las partes que vamos a repasar esta mañana, ¿ok? Voy a poner aquí, ahí pueden verlo en sus pantallas. Lección número 12, tercer trimestre, el profeta sin descanso. Ahí está el profeta sin descanso. Y esta es una de las cosas que de inmediato se nos viene a la mente cuando hablamos de Jonás. El profeta sin descanso, el llamado de Dios y la huida. Punto número 2, misericordia divina y predicación. Y punto número 3, el milagro de la historia. Dice acá, el llamado de Dios y la huida. Jonás, capítulo 1, versículos 1 al 3. Dice, el Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amitai. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella porque he visto lo perversa que es su gente. Entonces, Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope, donde encontró un barco que partía para Tarsis. Pagó su pasaje, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Conocemos la historia de Jonás, ¿no? Él vivía en el reino de Israel
el reino del norte de Israel, y se le pidió que vaya hacia Nínive. Quiero compartir con ustedes un mapa donde ustedes pueden ver, no sé si llegan a ver el puntero, en esta zona de un punto medio más o menos, bueno, aquí está la zona de Israel. Él vivía, Jonás vivía al norte de Jerusalén, en la zona de Galilea, pero a él se le pidió ir hacia el oriente, hacia donde está Nínive, ¿ok? Pero sin embargo, él lo que hizo fue al puerto y embarcó en una nave para cruzar el mar y llegar hasta Tarsis, que los historiadores dicen que Tarsis está o estaba en lo que es la península ibérica, lo que es ahora España, probablemente a la zona de Sevilla. O sea, él tenía que ir hacia el oriente, pero lo que hizo fue empezar a huir para ir hacia el occidente, de manera totalmente opuesta. ¿Ok? Eso es lo que hizo Jonás. Ahora, como les digo, él tenía que ir hacia un lado y empezó a ir hacia el otro. Pero en ese proceso, en ese huir, en esa salida, él empieza a hacer algunas cosas que la lección no lo menciona, pero que es muy interesante que nosotros podamos fijarlo también, atenderlo. Miren, él vivía en una zona montañosa en Galilea, pero cuando sale de allí para ir a Jope, literalmente empieza a descender, porque va hacia un puerto, hacia un punto donde está geográficamente más bajo, considerando el nivel del mar de donde él vivía. Así que él desciende primero para ir hasta Jope. Después de eso, él desciende a la nave que entra al mar. Y cuando está en la nave, ¿qué cosa hace? Desciende para... ¿Ah? Desciende. Duerme, pero ¿dónde duerme la nave? La parte de abajo. Dice que busca la parte más baja de la nave y allí se mete a dormir. O sea, bajó en ese proceso, en ese huir. ¿Notan la manera en que Jonás constantemente desciende en ese escape, en esa carrera para alejarse de Dios? Y no terminó. Y no terminó. Ahora yo te pregunto, ¿no? ¿Has huido alguna vez de Dios? ¿Crees tú que hiciste el mismo recorrido descendente de Jonás? ¿Qué efecto, qué consecuencias produjo en ti y en los tuyos ese descenso en tu vida huyendo de Dios? Miren, así como en el caso de la experiencia de Jonás, que al huir de Dios se desató una gran tormenta afectando a Jonás, pero también afectando a personas inocentes, ajenas a la decisión de Jonás. ¿Crees tú que tus decisiones podrían afectar a terceras personas, incluso gente que ni siquiera conoces? ¿De qué manera? Con el ejemplo. Con el ejemplo se podría dar un mal testimonio. Ok. ¿Qué más? A ver, hermana Hilda. Todo el tiempo, hermano, las decisiones que tomamos, primero que nada, dañan a las personas que nos rodean, dependiendo de las consecuencias que nosotros mismos ocasionemos. Y sin querer a las personas que uno no conoce también, porque es como una gotita que cae en un agua serena, se va extendiendo y nada la para. Claro. Ahora, esto me hace pensar también en otra cosa. Estar en la iglesia, ser miembro de iglesia, ser miembro activo de la iglesia, tener un cargo en la iglesia, ¿me protege de encontrarme huyendo de Dios? ¿Evita que reaccione como Jonás y viva alejado de Dios? ¿De qué manera, a pesar de ser parte del pueblo de Dios, de ser parte de un sacerdocio reservado para Dios, de estar encargados de anunciar la venida del Señor, a pesar de todo ello, podríamos estar alejados de Dios? ¿De qué manera podrías estar
Tú huyendo de Dios, aún siendo parte de la iglesia. No aceptando los cargos que se nos puede brindar en la iglesia, no estudiando lo suficiente, no orando lo necesario y no dando testimonio de lo que hemos aprendido. Hermano, es que para huir de Dios uno no tiene que correr en el barco que encuentre más lejos. Simplemente deje de amarse usted, deje de amar al prójimo y va a ver cómo le va a ir. Mucho de eso, ¿verdad? Mucho de eso. Fíjense, esto me hace ver justamente el tema del amor a Dios y el amor al prójimo como la esencia de lo que significa la religión. Esto es fundamental. Esto es muy importante y es algo que lo hemos venido repitiendo siempre, ¿no? El hecho de que la base de nuestra religiosidad se centra en relación con Dios y relación con el prójimo. Ahora miren, en el capítulo 2 de Jonás aparece ya una oración y es escrita en verso, es muy interesante, pero manifiesta un evento, o sea, Jonás lo narra como un evento pasado. Pareciera como que esta oración fuera escrita luego de que la dijo desde el vientre del pez, porque dice, al final dice, entonces fui liberado y no y todo lo demás, y luego, pero luego dice, el pez después vomitó a Jonás, ¿no? O sea, es un poco medio extraño porque Jonás habla como que si ya hubiera sido rescatado, pero la Biblia después dice que recién después de esa oración, el pez fue y vomitó a Jonás. Ahora, esta experiencia de Jonás que estuvo dentro del gran pez durante 3 días y los cambios en él, me hace reflexionar en algunas cosas, ¿no? Algunas veces, tomar distancia del entorno cotidiano, hacer pausa en las actividades cíclicas en nuestra vida espiritual, nos podría permitir alcanzar a ver las cosas de otra manera y quizás asumir una actitud distinta, un compromiso diferente al que vengo manteniendo, ¿no? A la monotonía, a la costumbre, a las actividades de cada día, ¿no? Ahora, dentro de mi experiencia espiritual, como miembro de iglesia, como líder de iglesia, ¿qué tipo de monotonía es la que puede envolvernos? ¿Qué clase de costumbres repetitivas son las que llegamos a hacernos perder nuestro compromiso, nuestra responsabilidad como adventistas del séptimo día y la tarea de anunciar la venida del Señor? ¿Qué tipo de monotonía son a veces en las que entramos, ¿no? Cuestiones cíclicas, ¿no? Estamos ahí dando vueltas, ¿no? Fíjense, cuando todo este problema, digamos, de la pandemia empezó, creo que comenté con varios de ustedes que esta situación debe ser una oportunidad, o debería ser una oportunidad, para que no sigamos igual. O sea, que rompamos con ese círculo vicioso, esa rueda que gira, de la cual parece que nunca salimos, ¿no? De la monotonía en que vamos a la iglesia de una manera y salimos igual, y vamos otra vez y salimos igual, etcétera, etcétera. Sino que haya un cambio significativo en nuestras vidas. Quiero que veas que en la experiencia de Jonás te puedas identificar tú mismo, tú también, que puedas verte a ti mismo, ¿no? Reflejado en la manera de actuar y en las experiencias que tuvo que vivir. Y fíjate que así como el profeta sin descanso Jonás, como el malvado rey Manasés, por ejemplo, y otros personajes que encontramos en la Biblia, nosotros también a veces necesitamos tocar fondo para recién clamar a Dios. A veces necesitamos ser sepultados en vida para reconocer nuestra necesidad y nuestra dependencia de Dios. Yo te pregunto algo. Si tú estuvieras en la panza del pez, ¿qué oración hubieras hecho tú? ¿A qué hubieras apelado? A que me libre el Señor y me saque de ahí. Ajá, ajá. ¿Qué situaciones personales te llevaron a reflexionar y cambiar la perspectiva de tu necesidad y dependencia de Dios? ¿Qué ocurrió en tu vida, no? ¿Qué te llevó a reconocer que sin Dios tu vida no es nada o pierde sentido?
A veces el problema es de que nosotros, digamos, esperamos encontrarnos en una situación urgente para poder recién cambiar nuestra perspectiva de nuestra relación con Dios. En tu experiencia, en las situaciones más difíciles, más tristes en las que te encontrabas, ¿cómo podrías tú confirmar que Dios estuvo dispuesto a oírte y a perdonarte? ¿Cómo podrías expresar que Dios, a pesar del fondo en el que te encontrabas, estuvo dispuesto a redimirte y a rescatarte? A ver. Yo pienso que Jonás, a ver, sí, yo pienso que Jonás, cuando él pidió que lo arrojaran al mar a los demás marineros, es porque él tenía en cuenta que el que peca debe morir. Entonces él dijo, bueno, a mí me toca morir porque yo he pecado, he desobedecido a Dios y me toca morir. Entonces, por eso pidió que lo lanzaran al mar. Pero al ver que el Señor había propiciado una forma de salvar su vida, entonces no le quedó más que reconocer de que Dios tiene un plan para él, que Dios lo ama y que no le toca más que arrepentirse. Ok. Muy bien. Gracias. Antes de que continuemos, ahorita quiero dar el tiempo con Nena. No sé si está lista, Nena. Ahí me escuchas, ¿verdad? Eso. Ok. Nena, hoy día aceptó acompañarnos hoy día para contarnos una experiencia y recuerdo algo muy, muy claro que ella nos contó una vez al grupo de la familia y creo que les va a gustar mucho a ustedes también escucharlo. Una experiencia que ella tuvo en una ocasión. Así que vamos, Nena, ahorita el tiempo contigo. A ver, Tenemos 10 ojalá minutos ahí. no haya interrumpido, porque yo... Aló, ¿me escuchas? Claro que sí, claro que sí. Ok, ojalá no se interrumpa, porque estoy en una zona media fastidiosa y se corta ratos, pero puntualmente voy a... Mire, les cuento, ¿no? Me pidió mi primo, yo soy prima de Pedrito, y me pidió que les contara una experiencia mía, algo que yo les conté a ellos ya, y se los voy a redactar a ustedes. Pasó que hace más o menos 2 años, por este tiempo, yo estuve en un viaje por Centroamérica, ¿no? Me fui por Santiago de las Casas. Yo había visto en internet que en Santiago de las Casas había todo lo que yo quería ver. O sea, yo soy fanática de las cascadas y de los volcanes. Entonces, de los lugares arqueológicos también. Entonces, yo había visto que eso había ya, que había lagunas, que había pozas subterráneas. Y, bueno, ese fue mi afán, el que me llevó por allá sola, porque viajé sola. Resulta que al regreso yo ya tenía pasaje comparado porque todo estaba sido ok, ¿no? Entonces, al regreso yo me fui al terminal. Está manejando. El asunto es que ella viajó a México. Estuvo en México. Y ahí es donde dice que tuvo un problema con el asunto del pasaje para moverse dentro. Déjenme recorrer así, a ver si. Parece que sí, ahorita hay problema con la conexión. Que Nena está viajando, está manejando. Y sí, hay unas partes donde menciona que sí se va la señal. Ya. Ya se desconectó ya. Vamos a ver si luego regresa, si hay tiempo justamente para que pueda comunicarse con nosotros. Ajá, a ver. Ahí está. Tal vez, Nena, si creo que mantienes la cámara apagada y tal vez solamente el audio puede hacer de que mejore la señal. Así como está, yo creo que está bien. A ver si podemos escucharte. Ahí está. A ver. A ver, ahí te estamos escuchando, ¿ok? Ahora sí creo. Sí, dale, vamos.
cuando pasas por una montaña, un poco Sí, montañoso, se distorsiona mucho la... ¿Estás ahí todavía? Sí. ¿Sí puedes hablar? Que salga la berma y que pare. Bueno, ya ese es otro detalle, ya eso sí, no. Qué pena. Ya. Bueno, vamos a dar el tiempo todavía para ver si puede regresar en un momento o se puede detener. Y sigamos con esta parte todavía de lo que tenemos que ver. ¿Ok? Déjenme compartir con ustedes nuevamente. A ver ahora. La chiquilla entró. Hola. ¿Estás ahí? ¿Estás, Nena? Ya, A ver. ahora sí. Perfecto. Sí, ya pasamos la parte fea. Ya, Bueno, entonces termino mejor. Vale. Estoy bien, ¿no? Sí, está Listo. bien, te escuchamos. Ya, listo. Bueno, ¿qué pasa? Que ya yo en el terminal a la 1 de la tarde, yo quise dejar mi maleta, no se pudo, entonces decidí esperar ahí. Di mi vueltita cerquita esperando ahí. Yo no cometí un error, o sea, yo debía haber cambiado mi reloj con las 2 horas de diferencia que hay, ¿no? Entre ese país y el mío. Pero tontamente no lo hizo, no cambié la hora. Entonces yo esperando la hora para que mi bus salga, yo escuché el primer bus que salió a Tapachula, que era el que me tocaba viajar a mí. Pero como supuestamente mi bus salía a las 8 o 10 de la noche, creo que era la diferencia de 2 horas, yo esperé que se vaya ese para irme en el segundo, ¿no? Que era a las 10 de la noche, y dejé el que se vaya el de las 8. No. A las 10 de la noche me voy a coger el bus y me dijeron, no, el bus ya se fue. Ha sido el primero. Digo, pero yo he pagado, uy, reclamé, había comprado el pasaje de ida y vuelta, ya no tenían por qué, pero se confundió todo y me toqué con una pagarle, comprar el pasaje solamente. Tenía solamente para un pasaje, ella quería que le compre 480 pesos, quería cobrarme, cuando yo había pagado ya todo. Yo quería darle la mitad, no me aceptó. No quería, y yo tenía los dólares que no los había cambiado y a esa hora no había ni dónde cambiar. Entonces ya estaba perdida, pues, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, estamos escuchando. Ya, ok. Entonces, ¿qué pasa? Que agarré y comencé, y en esa discusión de que la mujer me acepte, de que quería hablar con el jefe, en toda esa pérdida de tiempo que hubo, la verdad que yo ya desesperada, aparecieron 2 señoras. Una señora con curiosidad a preguntar qué pasa, y la otra escuchaba nada más, ¿no? Entonces una le reclamó, la segunda señora le reclamó a la señorita que por qué no me concedía a mí lo que le estaba pidiendo, porque se notaba claramente que no era mexicana. La señora no es mexicana y ha venido acá de viaje y está sola porque no le los pasajes pagados, 280 pesos, le digo, si puede dar los 200, pero no quiso. Entonces, tanto hubo un contrapunteo en eso de que no quería recibir, y la señora me preguntó, ¿de dónde es usted? Y digo, yo soy de Perú, le digo. ¿Y con quién ha venido? Sola, le digo, porque quería conocer. Entonces agarró y se volteó y le dijo, sacó su tarjeta de crédito y le dijo, cóbrate el pasaje de la señora para que se lleve un buen recuerdo de nosotras las mexicanas. Y me pagaron todo el pasaje, ¿no? Pagó mi pasaje y la otra señora sacó 50 pesos y un tamal y los metió en mi bolsa. Y me dijo, para que te acuerdes que aquí en México hay buenas. Todo se corta ahí. No, entonces ya pues la situación y yo, francamente, pero la verdad es que me quedé así consternada, porque pensando yo en que estaba mi asunto, porque yo me iba a Guatemala, pero miren, en un momentito nomás, yo saqué mi conclusión y dije, ¿yo por qué me desespero? Dios se arregla todo, Dios ha arreglado, sabe lo que uno necesita. En ese momento yo lo único que decía, Dios mío, ¿qué hago? Dios mío, ¿qué hago? Y él diría, pues, ¿qué vas a hacer? Espera nomás, ¿qué te desesperas? Y se arregló todo, así fue, esa fue mi experiencia. Me encontré con 2 personas que Dios utilizó para que me solucionen. Claro. Gracias, Nena. Mira, sí, como que se corta por momentos, pero creo que agarramos lo principal de la idea, o sea, que hubo el inconveniente con el pasaje y eso, pero aparecieron 2 personas de lo que me estás diciendo y mira,
que justamente estas señoras, o sea, Y se corta, dijeron, oye, pues. llévate, o sea, para que te lleves la mejor impresión de México, que en México también hay personas buenas, obviamente, y ayudaron para esto, ¿no? Para este momento, y que la experiencia de poder haber pasado por esta situación te hace ver también de que Dios está al control de todo, ¿no? Y que muchas veces utiliza personas que uno no conoce, o sea, personas X, justamente para poder suplir también nuestras necesidades o nuestras urgencias, ¿no? Y podernos ayudar. Gracias, mira, la verdad que sí, o sea, toda esta situación ha sido muy, muy interesante. Yo recuerdo muy bien cuando nos contaste en el grupo, nos contaste la experiencia que tuviste. Y sí, a mí también me sorprendió mucho porque es lógico, o sea, así como, digamos, existe maldad o violencia y esas cosas, en todas partes siempre hay personas de bien, o sea, también, ¿no? Siempre hay personas que están dispuestas a ayudar a los demás y también hay personas que temen a Dios. Creo que eso es algo fundamental, ¿no? Y debe animarnos eso, ¿no? Así como cuando Elías pensaba que él estaba solo en su fidelidad a Dios, y después Dios le dice, oye, no, yo tengo 7,000 por lo menos que no han doblado sus rodillas a Baal, ¿no? Justamente eso, ¿no? Debemos saber de que no estamos solos en esto, ¿no? De que también hay gente que teme al Señor y que tiene amor por el prójimo, ¿sí? Esto es algo fundamental. Amén, Amén. 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 Y gracias, Nena, gracias por acompañarnos hoy día. Creo que mi hermana Hilda quería decir algo, a ver. Solamente comentar algo, hermano. Qué bueno que fue a conocer Tapachula Hidalgo, ¿verdad? Ese precioso, yo nunca he ido, pero bueno. Comentar algo de, ahorita que usted mencionó Elías, me recordó que mi hermana, aquí vive a la vuelta de mi casa, tiene algunos meses ya que recibe comida a su puerta, bolsa de comida cada, qué sé yo, 3, 4 semanas y le dan 2 semanas y le dan como, como una ensalada que ella llegue y se la prepare o le dan fruta o así. Le digo yo, ese es un cuervo el que te está trayendo la comida como Elías porque no sabe quién se la trae, no dice nada. Y le digo yo, ese es el cuervo de Dios, te está trayendo comida. Pues sí, sí, sí. Es de verdad, es real, o sea, ¿Sí? No estas cosas, sabemos quién digamos, se lo da. pasan. Exacto, exacto. Fíjense, y esto también me hace acordar hace un tiempo atrás, vimos con Mónica un video, estábamos viendo las noticias de allá de Perú un domingo, y entonces en eso apareció, estaban entrevistando a una persona que había adoptado de cierta manera a unos niños que tenían, habían sido diagnosticados con VIH, o sea, niños que tenían VIH positivo, ¿no? Entonces, y a esos niños, sus familias ya no los querían, o sencillamente los padres incluso se habían muerto, ¿no? ¿Ya? Entonces, este señor tenía ahí como 14, 15 niños o más, creo, ahí en una casa, ¿no? Y bueno, nosotros, o sea, con Mónica hicimos el plan de apoyarlos. Me acuerdo que fuimos con don Lucio, fuimos una noche, está en una zona en el puerto allá en Lima, una parte un poco fea de la ciudad, pero llegamos allí y nosotros, bueno, les dimos un dinero de parte de Mónica y mí, o sea, les dimos un dinero a ellos. Y este señor me contó algo, ¿no? Dice que un día llegó una noche donde ellos en el alacena, en el almacén, no tenían nada para el día siguiente. Que la persona que cocinaba les dijo, mira, se acaba de terminar lo último que teníamos de comida y ya no tenemos nada para mañana para el desayuno, le dijo, ¿ok? Ya no hay nada. ¿Ok? Bueno, el asunto es de que ya estaban arreglándose para ir a dormir y en eso tocan la puerta. Y yo les estoy hablando de una zona que en la noche es mejor que ni estén por ahí en la calle, o sea, es una zona bastante fea. Bueno, el asunto es de que tocaron la puerta y dice que él salió por la ventana de arriba y que alguien, bueno, había un carro, dice, y alguien abajo le habló, dice, el jefe quiere hablar contigo, le dijo, ¿no? Así nada más, el jefe quiere hablar contigo. Y entonces que el hombre bajó, abrió la puerta y que no le dijeron nada. Empezaron a bajar de la maletera del carro bolsas y bolsas con montones de comida, ¿no? Pollo y granos y arroz y aceite, montones de cosas. Y le dijo nada más, el jefe te está mandando y está dentro del carro, ¿no? Dice que nunca vio nadie dentro del carro porque el carro tenía lunas oscuras y luego cerraron las puertas y se fueron.
sea, me dice así. O sea, esas cosas pasan, esas situaciones pasan, digamos, esos milagros ocurren, obviamente, ¿no? Y el Señor está al control de todo. Y nosotros debemos Pedrito, confiar en Él también. Sí, Pedrito, ahí se cumple la palabra de Dios que dice, no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. así es, así es. Así es. Eso debe animarnos también, fortalecernos también. Vamos a continuar con esto. Venía acá esta parte para seguir compartiendo con ustedes. Misericordia divina y predicación. Vamos a ver esto. Miren, Jonás capítulo 3, versículos del 1 al 3. Dice esto. Quiero leerlo de manera completa y después nos vamos a detener en un punto importante que quiero que ustedes puedan observar. El Señor habló por segunda vez a Jonás. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez, Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una ciudad tan grande que tomaba 3 días recorrerla toda. Muy bien, vamos a salir de aquí. Quiero que noten lo que dice el versículo 1 del capítulo 3 de Jonás. Y me digan, ¿qué es lo primero que notas en este primer versículo que refleja el carácter amoroso de Dios? ¿Qué es lo más importante que tú puedes reconocer en este versículo que te habla de un Dios lleno de amor por ti? Jonás capítulo 3, versículo 1. ¿Qué dice? Jonás capítulo 3, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo. Ok, paremos ahí. ¿Qué te habla a ti de un Dios amoroso? Este versículo. A ver, ¿qué cosa te dice? Mi hermana Hilda ya tiene algo en mente. A ver. La insistencia de Dios. Ajá, Él ajá. insiste en que seamos salvos. Amén. Miren, allí dice esto, nos dice, habló el Señor por segunda vez a Jonás, porque el Señor es un Dios de segundas oportunidades. El Señor te vuelve a dar otra oportunidad, te vuelve a dar otra vez la oportunidad, te vuelve a dar la mano. Siempre está allí, está insistiendo, te está dando la chance otra vez más. A pesar de que tú estés alejándote de Él, a pesar de que tú estés corriendo, alejándote de Él, yendo más lejos de Él, no. Pero el Señor siempre te busca, siempre te da oportunidad. En tu vida personal, en tu experiencia personal, ¿cuál es la interpretación que le estás haciendo a Dios? Porque de acuerdo a la interpretación que tú tengas de Dios, es cómo van a ser tus acciones también. Es cómo se van a desenvolver tu vida. Es cómo va a ser tu realidad. O sea, ¿qué imagen de Dios estás teniendo? Que es un Dios de amor, Amén. que se Ojalá compadece todos de la tuviéramos criatura. esa misma imagen, ¿no? Ojalá todos tuviéramos esa misma imagen. Ahora mira, ¿has considerado que tú eres llamado a ser un ministro representante de Dios? ¿Has considerado eso? ¿Has considerado el hecho de que tú eres un ministro representante de Dios? Cada uno de nosotros. Todos nosotros somos, cada uno de Ok. nosotros somos. Si tu respuesta es sí, entonces, ¿cuál debería ser la manera en que se desenvuelven tus acciones? ¿Cuál debería ser tu estilo de vida? Porque mira, si por ejemplo hay alguna visita aquí, ¿no? Y aún no has entregado tu vida a Dios, entonces tienes la oportunidad de conocer el poder más maravilloso que va a transformar tu vida. Y si eres un miembro de iglesia hace muchísimos años y aún no ejerciste tu ministerio, te estás perdiendo el privilegio de ser parte del plan de salvación que Dios tiene para la humanidad. Porque hay personas que nunca van a oír un sermón. Hay personas que nunca van a querer ir a una iglesia y que el único mensaje que van a conocer es el que tú manifiestes a través de tu vida. Entonces, nuevamente, ¿cuál debería ser la manera en que se desenvuelven tus acciones? ¿Cuál debería ser tu estilo de vida? Una vida ejemplar. Fíjate, nosotros tenemos un modelo y nosotros tenemos la oportunidad de reflejar ese modelo. Y nuestro modelo es Cristo. ¿Por qué crees tú que la manera en que respondes al llamado de Dios va a determinar tu futuro?
Esto también es fundamental, ¿eh? La manera en que tú respondes a Dios va a determinar el futuro. Vamos más adelante. Miren, una pregunta que es fundamental en todo esto y que es central en la historia de la semana. ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? ¿Por qué crees tú que Jonás no quería ir a Nínive? A ver, abramos la sala a esto. Esto es fundamental, ¿eh? Esto está ahí, ¿no? ¿Por qué Jonás no quería ir a Nínive? A ver, fuerte para acá. No le caían bien los ninivitas. ¿Ah? No, ¿sabe qué? Esa hermana no me cae bien a mí, ¿no? O sea, o ese hermano, no, mejor que paso, ¿no? Yo, o mi vecino, no, ese no me cae bien. Como decía un amigo, ¿no? Decía, yo odio el racismo, ¿no? Yo odio dos cosas, yo odio el racismo y al negro que vive al lado de mi casa, ¿no? O sea, esas cosas, o sea, esa es la parte, o sea, porque estamos hablando aquí de qué manera justamente debería ser nuestra vida, ¿no? Ahora, ¿por qué Jonás no quería ir a Nínive? Dice Mónica, porque no le caía bien los ninivitas, ¿no? ¿Ok? O sea, perdón. Tal vez porque tenía miedo por la gente que era malvada. Probablemente también, ¿no? O sea, Les ir tenía a Nínive miedo, era les tenía precisamente miedo, por les aquí, caían mal ajá. Les y no caía quería que mal. fueran salvos. Fíjense, esa parte es muy importante, ¿no? O sea, cómo a veces bajo nuestro concepto hay personas que no merecen de la gracia de Dios, ¿no? O sea, en nuestra opinión, hay personas que no deberían salvarse, ¿no? Digo, no, hay gente, o sea, según nuestra perspectiva, hay personas que ni siquiera deberían recibir el mensaje. Se acabó. Ahora, hay algo que la Biblia también menciona, y dice que Jonás conocía a Dios y sabía lo que Dios iba a hacer, los iba a perdonar. Además, es posible que también él haya asumido que su reputación podría verse afectada, que su imagen, su fama, ¿no? Porque recordemos esto, Jonás en el momento en que él fue llamado, era un profeta tal vez que estaba en el top de la opinión de la gente. Ahora, esto me hace pensar también algo, mira, ¿consideraste alguna vez tú que el llamado que Dios te hizo o te hace es una interrupción a tu vida? ¿Ah? ¿Has considerado eso alguna vez? O sea, cuando el Señor te llamó, no, este no es el mejor momento, no estoy haciendo planes, o estoy en la mejor parte de mi vida, estoy disfrutando de mi juventud, o esto, lo otro, ¿no? No, hermano, es una mejora, como dicen aquí en inglés, es un upgrade de vida. Ajá, ajá. Porque si yo lo considero de otra manera, por ejemplo, yo lo considero una invitación, eso sería diferente. Ahora mírenme, en la época de Jonás, Nínive era una ciudad grande, una ciudad que rivalizaba incluso en importancia con Babilonia. No solo por la magnitud de la ciudad, también por la importancia comercial, cultural, militar que ejercía en el mundo. Ahora, como muchas ciudades grandes de hoy, Nínive estaba llena de violencia, ¿no? De corrupción, de maldad. La vida dentro y fuera de la ciudad practicada por sus habitantes era terrible. Particularmente el trato que tenía con sus enemigos derrotados. Eran crueles, ¿no? Hay muchos escritos donde dice que acostumbraban a desollarlos en vida, ¿no? Desollarlos vivos, les quitaban la piel o los empalaban, ¿no? O sea, casi crucificados. Esa era la práctica normal, regular de esta gente. Ahora mírenme, Jonás capítulo 3, versículo 4 dice esto. El día que Jonás entró en la ciudad, proclamó a la multitud. Dice, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Ahí está. Mensaje lleno de esperanza, hermano. Okay. Dicen los predicadores, ¿no? Y yo lo he escuchado, porque aquí lo he escuchado con el pastor de iglesia, ¿no? Por eso lo repito también así. Dicen los predicadores que ellos necesitan aproximadamente unas 20 horas a la semana para poder preparar un sermón que van a predicar, ¿no? Para elaborar cada una de las partes del sermón, ¿no? La introducción, la ilustración, el mensaje, el llamado, todos los detalles, ¿no? ¿Y qué es el sermón de Jonás?
¿Cómo consideras tú el mensaje de Jonás? ¿Qué opinión tienes del sermón que predicó Jonás a los ninivitas? ¿Qué dice ahí? Dentro de 40 días Nínive va a ser destruida. Váyase, se acabó. Ese fue el sermón. Ese fue el sermón. ¿Ah? ¿Cómo consideras el Hermano, mensaje de Jonás? Sí, y como que le hace pensar que por acá predicamos mensajes llenos de amor y de esperanza y se bautiza uno al año y de repente llega Jonás y dice, dentro de 40 días Nínive va a ser destruida y ustedes junto con ella, ¿verdad? Lógico. Y todo el mundo se arrepiente en 3 días. ¿Cuántas miles había en esa ciudad? No sé ahorita, más de pero 120,000, dice. Más de 120,000 personas. Era una ciudad bastante grande. Ya, ya. Y todo mundo se arrepintió. Entonces, como que le hace pensar, tal vez ese es el tipo de mensaje que necesita la humanidad. Claro, o sea, ¿por qué crees que un mensaje tan escueto, no tan simple, produjo un efecto tan grande? ¿Qué te dice esta experiencia de un sermón tan simple en el encargo que tenemos nosotros de llamar al mundo al arrepentimiento y anunciar la venida del Señor? Pues no necesitamos palabras rebuscadas, hermano, palabras que confundan a la gente. Tratar de encontrar la palabra teológica para describir algo que está bien sencillo en la Biblia. Exacto, ¿no? Como es, ya no me acuerdo de las palabras bien cuando unos amigos hablaban en términos teológicos, ¿no? Por ahí tengo una revista que me regalaron hace un tiempo atrás y también hay algunas partes que no las entiendo. Parece que estuvieran en chino, están en español, pero no las entiendo porque utilizan unos términos obviamente bastante complejos, ¿ok? Pero es eso, ¿no? Es eso básicamente. O sea, esta condición, digamos, sermón escueto de Jonás, ¿no? El sermón simple de Jonás, movió al arrepentimiento a los habitantes de Nínive. ¿Okay? Pedrito. Fíjate, porque sí, déjame a ver. Este mensaje estaba lleno del poder del Espíritu Santo. Por eso es que hizo ese efecto. Claro. Eso era lo que le iba a comentar, hermano, que no tiene nada que ver la manera en que la persona predique, sino la manera en que el Espíritu Santo funciona en la gente. ¿Cierto, Claro. hermano? Exacto. Esto es muy importante porque justamente el movimiento al arrepentimiento no es algo que ocurre porque yo digo algo. O sea, no es algo que pasa porque, oh, yo tengo el poder. No, no. Eso no viene de mí. Eso es una acción que trae el Espíritu Santo en la persona que recibe el mensaje. Y nosotros debemos ser conscientes de eso, de que la transformación, el llamado, la movilización al arrepentimiento de una persona no depende de mi acción, depende principalmente de la obra que hace el Espíritu Santo. ¿Ok? Gracias, Armandito, por estarnos acompañando. Bienvenido nuevamente. Mira, te extrañábamos hace tiempo acá y gracias por estar con nosotros hoy día. Ahí está la gente que te está reconociendo y saludando. Ahí estamos, aquí estamos ahorita con un grupo de hermanos también acá en la iglesia de Inland. Déjame girar la cámara por acá. Ya le extrañábamos, hermano. Gracias. Gracias, Pedrito. Gracias, hermana. Qué gusto. La hora se me complica por la diferencia de horario, pero bueno. Acá estamos. Gracias, hermanos, por su cariño. No, pero yo también los extraño. Qué bueno que la iglesia de Miraflores está ya reuniéndose. Bueno, yo sé que algunas iglesias en Perú también están reuniéndose. Qué bueno por eso. Qué bueno por eso. Déjenme compartir algo más aquí. Ok, el milagro de la historia. Punto número 3, y aquí vamos a ir concluyendo con eso. Miren, Jonás capítulo 4, versículo 11. Dice, pero Nínive tenía más de 120,000 habitantes que viven en la oscuridad. Esto menciona el Señor, sin mencionar a todos los animales. Y pregunta, y aquí termina el libro, ¿no debería yo sentir lástima por esta gran ciudad? Dice Jesús. Así le dijo. Okay. En el capítulo 4 de Jonás se narra una serie de situaciones, digámoslo, desconcertantes, ¿no? En este capítulo encontramos el enojo, la furia del profeta al ver que la ciudad de Nínive fue perdonada.
Ahora, ¿por qué crees tú que Jonás estaba tan furioso y quería morirse de la cólera? ¿Por qué creen ustedes que Jonás estaba tan enojado en esta situación? Cuando la gente fue salvada. Él pensaba en su reputación. Okay. Era egocéntrico, pensaba en él nomás. Ya iba a quedar de mentiroso, hermano. Dentro de 40 días Nínive será destruida. No Y no puede pasó. ser. Ok. Pedrito, si me permites, ¿puedo Sí. opinar algo? Vamos, hermanito. Sí, también para apoyar lo que las hermanas han dicho, efectivamente, lo que pasa es que Jonás, también él ya había emitido su propio juicio. Él quiso ser Dios, digo yo, porque él estaba seguro en su corazón que esas personas de Nínive no merecían el perdón de Dios. Él ya había juzgado, él había dicho la paga del pecado es la muerte, era un pueblo impenitente, un pueblo sangriento, sanguinario y no merecen vivir. Entonces, y al ver que Dios los perdonó, entonces como que él no estaba muy de acuerdo, ¿no? Con la Hermano, decisión de es Dios. que es cierto, la paga de pecado es muerte, pero luego para eso viene la gracia divina. Eso es lo que no entendía Jonás. Eso es lo difícil de entender para el ser humano. Así es. Ahora, el asunto es de que nosotros muchas veces adoptamos esa misma postura. Es lo que estábamos comentando hace un momento. O sea, el hecho de que muchas veces bajo nuestro criterio, bajo nuestro juicio, hay personas que sencillamente no merecen el perdón. Cierto. O sea, hay personas que no, o sea, no más oportunidad, ¿no? Ya dice que se vayan, se acabó. O sea, gracias a Dios que nosotros no somos Dios, o sea, pero el problema es de que muchas veces jugamos a eso, a Así es. asumir esa condición de que nuestro juicio descalifica a una persona, ¿no? ¿Has considerado que la persona que no te cae bien también necesita recibir el llamado al arrepentimiento? ¿Sí? ¿Cómo crees tú que debería actuar, que deberías tú actuar, ¿no? Frente a personas que no son de tu agrado? ¿Cómo deberías tú actuar frente a personas que no son de tu agrado? Bueno, el máximo ejemplo es Cristo Jesús, ¿no? Cristo Jesús nos enseñó que debemos amar inclusive a nuestros enemigos. Si las personas que no son de nuestro agrado posiblemente sean nuestros enemigos, pero o no necesariamente, pero Jesús nos dijo que debíamos amarlos a ellos inclusive, ¿no? Es difícil para nosotros como seres humanos, pero con la ayuda de Dios todo es posible. Exacto. Miren, con esta parte quiero que vayamos, que concluyamos. Esto me pareció muy, muy interesante. Cuando hablamos de la historia de Jonás, ¿no? Inmediato, o sea, cuando hablamos de Jonás, cuando escuchas de la historia de Jonás, ¿qué es lo primero que te viene a la mente? ¿Qué es lo primero que se te cruza? ¿Ah? La huida. La huida, ok. Desobediencia. El gran El pez. Un gran el pez. que se lo traga, ¿no? O sea, porque ese es el canto incluso, ¿no? Jonás no hizo caso a la palabra de Dios, vino un gran pez y ¡blup! Se lo tragó, ¿no? Esa es digamos, la figura, ¿no? O sea, el asunto de que cuando oímos de la historia de Jonás, o sea, lo primero que se nos viene a la mente es la ballena, ¿no? El pez, ¿no? Pero ahora, por ejemplo, después de estudiar el libro de Jonás, ¿cuál crees tú que es el milagro de la historia de Jonás? ¿Cuál crees que realmente es el milagro de la historia de Jonás? ¿El pez? No, para No. mí que fue la oportunidad que le dio a Jonás de arrepentirse y de reconocer el profundo amor de Dios, no solamente por los que dicen ser sus hijos y estar dentro de la iglesia y que no son verdaderamente conscientes de lo que es el amor de Dios. Estando Amén. dentro de la iglesia no conocen el amor de Dios. Por eso es que no lo pueden compartir tampoco. Jonás no podía compartir su amor con los ninivitas porque él no tenía suficiente amor. El Es descanso curioso. en Cristo. Estamos estudiando este trimestre el descanso en Cristo y Jonás, Claro. a pesar de que era profeta del Señor, no tenía descanso en Cristo. Él no entendía la misión
Entonces, lo que me queda a mí de enseñanza, que el amor y la misericordia de Dios no era solamente para Nínive, sino para el mismo Jonás. Dios quería salvar al mismo Jonás. Y Jonás, ¿dónde es que encontró la paz del Señor, el descanso en Cristo? En el sitio más inverosímil del mundo, en el fondo del océano, en el estómago o en el vientre de un pez gigante. Hasta ahí le llegó la misericordia de Dios. Y esos 3 días que pasó, yo creo que ahí encontró, en la oración que hizo, que está ahí en Jonás 2, en la oración que hizo, él encontró el descanso en Cristo y entendió su misión. Amén. Hermano, Amén. Sí, hermana yo, Hilda. yo no encuentro en la Biblia donde diga que Jonás entendió al fin la misericordia de Dios. No lo veo. Porque termina y Dios, el libro de Jonás termina con la pregunta que le hace Dios a Jonás, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Cómo es que vale más una calabacera que 120,000 gentes que no quieres que perdone y quieres la calabacera para taparte el sol? O sea, pero para mí ahora lo que me va a recordar de la historia de Jonás es cómo en 3 días más de 120,000 personas se volvieron a Dios. Le entregaron su corazón a Dios. Con lo que menciona hermana Hilda, o sea, por ejemplo, yo he leído que después de un tiempo, después de esta experiencia, los habitantes de Nínive, yo no sé si fue esa misma generación o fueron otros, al final fueron destruidos, o sea, fueron tomados por otra nación, ¿no? Por los babilonios. Pero el asunto es de que, digamos, recayeron después en estos actos de maldad que estaban acostumbrados. O sea, en un tiempo sí se arrepintieron y digamos, Dios les dio la oportunidad, pero después volvieron a recaer. Ahora, en el caso de Jonás, digamos, como les digo, como dice la hermana también, o sea, no está, digamos, especificado el final en el libro, ¿ok? Pero lo que sí es evidente es el hecho de que la providencia que Dios entrega, se la entrega a Él también. O sea, también la acción de la misericordia de Dios de salvar a las personas también es entregado a Jonás, así como a los ninivitas, o sea, también es entregado a Jonás, porque el Señor también le dio la oportunidad a Jonás para ser salvado, ¿no? Más allá de eso, tal vez hay algunas cosas que no nos quedan muy claras, ¿no? ¿Ok? No sé si estamos bien ahí. 3 cosas que aprendimos esta semana. 3 cosas que aprendimos esta semana. A ver, o por lo menos una cosa que aprendimos esta semana, muy importante. Lo que más me ha impresionado a mí es saber de que podemos estar dentro de la iglesia y no somos verdaderamente hijos de Dios. Por falta de amor, por falta de conocimiento, por falta de voluntad, por falta de obediencia, no sé. Yo lo que me llamó mucho, Fuerte, hermano, fuerte. lo que a mí me llamó la atención es de que inclusive los pastores, así como Jonás, yo me imagino en Vela como un tipo pastor o profeta, y puede estar perdido, pues, se podría decir, ¿no? Claro, el hecho de tener un cargo, una función dentro de la iglesia, no es precisamente una garantía de que vamos a estar, no sé, bien relacionados con el Señor, o incluso que vamos a sentir amor o misericordia por los demás. Como dice mi hermana, podemos estar adentro del barco, pero no estamos, Claro, no estamos seguros. no estamos seguros. Podemos estar en la iglesia, podemos ser parte de la iglesia, podemos tener un cargo en la iglesia y estar totalmente alejados de lo que significa amar a Dios y amor al prójimo. Algo más, alguien más, algo que hemos aprendido esta semana. La misericordia de Dios no tiene límites. Amén. Amén. Y sobre todo es un mensaje para mí, yo lo he entendido como un mensaje personal que por más de que yo pueda estar en lo más profundo del pecado, del océano, del mal, pues hasta ahí va y me busca Dios. Hasta ahí va para salvarme, para rescatarme, porque Dios quiere, así como quiso salvar a los ninivitas, quiso salvar también a Jonás. Amén. 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 Y hay una misión que cumplir también. Eso es otro mensaje que hemos aprendido esta semana, que así como Jonás le dio una misión,
Dios nos da una misión a cada uno de nosotros. Está en nosotros si huimos a Tarsis o afrontamos la misión, ¿no? Amén, amén. Muy bien. Tarea para la semana. 3 cosas muy importantes. Dedicar tiempo diario a nuestra comunión personal. ¿Sí? 10 minutos, 20 minutos, 30 minutos, ustedes seleccionen el tiempo y el momento sobre todo en el cual poder tener esta comunión personal con el Señor. 2, hacer una lista de personas o de razones por las cuales debemos orar. ¿Sí? Tener un listado de personas o razones por las cuales debemos orar cada día. Y 3, esta semana, compartir con al menos una persona la esperanza de la venida de Cristo. Y compartir esta semana, por lo menos con una persona, la esperanza que tenemos de la venida de Cristo. Muy bien. Quiero hacerte recordar que este repaso de la lección es una oportunidad para aprender y a conocer más a Jesucristo y a su Padre, quien lo envió a este mundo. También para aquellos que nos ven a través de esta transmisión, si aún no estás participando de alguna clase de escuela sabática, no dudes en poder enviarnos un mensaje, contactarnos para pedir información y gustosamente te vamos a dirigir para que seas parte de nuestras clases de escuela sabática. Podemos invitar a nuestros amigos, familiares a participar en este estudio y sintámonos libres también de poder compartirlo. Nuestras opiniones, nuestras experiencias personales y preguntas. También quiero recordarles que luego les enviaré a los miembros de la clase el link para que puedan ver el repaso en mi canal de YouTube y no olviden suscribirse y hacerle like y compartirlo con sus amigos y familiares. Y nos vemos la próxima semana y estamos contentos de poderlos haber visto también. Vamos a despedirnos aquí para todos aquellos que están viéndonos a través de esta transmisión, ¿ok? Vamos a hacer un alto acá y muchas gracias.